Bienvenidos una vez más a tu canal Actitud Cristiana. Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema diezmo o dádiva voluntaria. Por favor, acompáñanos. Gracias por continuar con nosotros. En esta oportunidad vamos a compartir el tema diezmo o dádiva voluntaria. Es un tema un poquito polémico y creo que lo voy a llevar breve y no voy a leer mucha cita bíblica, sino que al contrario, solo la voy a mencionar y creo que sería responsabilidad de usted que nos está escuchando y que nos está viendo el tomar la palabra de Dios y escudriñar un poquito más de las Escrituras, pedirle guianza al Espíritu Santo y que Él le indique tanto a usted a mí que es lo correcto. Pero en el tema podríamos empezar hablando sobre el contexto de las iglesias en general en la actualidad. Un tema muy polémico es el del dinero y específicamente el de los diezmos y las ofrendas dentro de las iglesias. Vemos en muchos escritos, en muchos textos, en la televisión, programas de ese tipo, donde la gente habla mucho en relación a este tema y vemos a pastores que constantemente están haciendo un llamado a sus congregaciones a que por favor, algunos dicen por favor, otros de manera muy impositiva en relación a pedir específicamente los diezmos. Y pues uno se pregunta, ¿por qué? Porque pues realmente ellos a veces tratan de hacer conciencia a sus congregaciones en quién va a pagar la luz, quién va a pagar el agua, quién va a pagar el teléfono, quién va a pagar los salarios, quién va a pagar, etcétera, tantas cosas que pues en nuestras casas, si somos administradores de nuestros hogares o cabeza de nuestros hogares, saben que en determinado momento nos toca pagar y quién lo va a pagar. Es una preocupación constante de muchos pastores y otros líderes religiosos en el mundo. Por ejemplo, los rabinos o los judíos, ellos, como es bien sabido, se reúnen los sábados y ellos siguen el día de reposo, el sábado, el sabbat. Ellos no tienen, pues digamos, la autorización de manejar dinero, y entonces ¿cómo van a pasar el plato de las ofrendas y a recoger ofrendas? Y pues ellos en ley lo tienen prohibido, ¿verdad? Entonces lo que hacen muchos como estrategia es mandan cartas de una vez con usted gana tanto y usted tiene que apartar esto de su salario y darlo a la iglesia o a la congregación. Si estamos en lo correcto, si no estamos en lo correcto, pues yo no soy quien para juzgar ni para criticar a nadie, pero vayamos a lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante, no lo que dice cualquier otra persona. Y entonces para analizar esto, hay que ver y estudiar la dádiva y lo que son los diezmos desde 3 puntos de vista: la era premosaica, la era mosaica o el periodo de la ley y el periodo o la dádiva en el Nuevo Testamento ya con nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces la dádiva en la era premosaica. Para eso es necesario ver un poco el ejemplo de Adán y Noé. Específicamente en Génesis capítulo 4 podemos estudiar la historia de Caín y Abel. Los dos presentaron una ofrenda delante de Dios, sin embargo, a Dios le agradó más la de uno que la del otro. Ese no es el asunto que estamos estudiando, sino que lo que vemos es que la dádiva o la ofrenda fue voluntaria. En Génesis 8:20 también podemos ver el sacrificio voluntario de Noé. Esa es la idea principal, que fue un sacrificio voluntario. Más adelante podemos analizar también de Abraham hasta Moisés. En Génesis, por ejemplo, 12 y versículo 7 y Génesis capítulo 13 y versículo 18, ahí el mensaje principal es que Abraham edificó altar voluntariamente a Dios. También en Génesis capítulo 14 versículos 17 al 20, aquí es donde aparece el equivalente hebreo a lo que es diezmo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué dice él que el equivalente hebreo a lo que es el diezmo? Es por la siguiente manera. Cuando vemos en Génesis capítulo 28, versículos 20 y 22, aquí lo que analizamos es cuando Jacob iba a ir de viaje, iba a salir, él le dijo a Dios:
que si Dios le permitía ir y regresar bien, que él de todo lo que iba a obtener le iba a dar el 10%, el diezmo. Aquí lo que tenemos que aprender de esto es que la enseñanza principal no es que debemos hacer lo que hizo Jacob, dando un diezmo, sino que debiéramos evitar su carnalidad espiritual. Jacob está haciendo lo que hacían los paganos en aquella región. Le daban el diezmo a su Dios, pero solamente si él hacía lo que le pedía. Es decir, en una cuestión condicionada. Si tú me bendices, yo te doy, o yo te doy, pero me tienes que bendecir. Así no es la cosa. ¿Cómo sucedió esto? Abraham habitó en Ur de los Caldeos, una región influenciada por la Babilonia de aquel entonces. Entonces él, cuando el Señor le dice, sal de esa tierra, deja tu parentela, deja tu tierra, deja todo, él lo que le estaba diciendo no solo que saliera físicamente, sino que saliera de la mentalidad que él tenía también. Pero desgraciadamente él fue arrastrando esa mentalidad babilónica y esa influencia que él tenía. Entonces lo del diezmo en la era premosaica era una costumbre evidentemente pagana. En conclusión, el concepto del diezmo no era característico de la Biblia ni de aquellos que creen en Dios verdadero, sino que históricamente la idea de dar un diezmo a una deidad era una costumbre pagana. Para casi todas las culturas antiguas, el número 10 era símbolo de complemento. Cuando los adoradores paganos querían dar una ofrenda a su deidad, le daban el diezmo porque eso significaba su dádiva del todo. En conclusión, la dádiva voluntaria en época previa a Moisés estaba dirigida a Dios, se hacía con amor, generosidad y era personalmente, no era ninguna forma de dar un diezmo, y en la Biblia no especifica que Dios pidiera una cantidad o un porcentaje específico. Ahí sí que sigamos estudiando. Y ahora miremos la dádiva durante la época de la ley. Por ejemplo, miremos, lo invito a que usted vea Números capítulo 18, versículos del 25 al 30. Aquí en este pasaje dice que el diezmo era un impuesto del 10%. Escuche bien, el diezmo era un impuesto del 10% usado para suplir las necesidades de los levitas, que eran los sacerdotes, los que dirigían el gobierno de Dios en aquel entonces, porque no tenían con qué ganarse la vida. No era porque estos no habían recibido tierras cuando Moisés dividió el territorio y se repartió en las 12 tribus. Este diezmo que pide el Señor ahí es específicamente para el templo y para los levitas. Eran las personas que dirigían y administraban el gobierno teocrático de Dios hacia con Israel. Era porque no habían dirigido tierras, es decir, no habían recibido tierras, no podían trabajar y por ende no tenían recursos para cuál abastecerse. Entonces el Señor le dijo a todos los israelitas, den ese diezmo, pero específicamente de ese diezmo hay que proveerles a los levitas, que eran sus sacerdotes. El primer diezmo, si analizamos, era un décimo obligatorio de los animales y productos agrícolas. Si los israelitas no daban este diezmo, estaban robándole a Dios porque le pertenecía, como puede usted ver en Malaquías capítulo 13 y versículo 8. En Deuteronomio 12, versículos del 10 al 11 y del 17 al 18, Dios exigía un segundo diezmo. Fue por el bien de la adoración religiosa nacional de los judíos y también promovió la unidad y la fraternidad nacional. Estaba ordenando el apoyo para todos los festivales religiosos nacionales. Era esa la finalidad de ese otro diezmo que el Señor le pedía. Era para la celebración de las fiestas como la Pascua, como fiesta de los panes sin levadura, como Pentecostés y etcétera, fiestas que en aquel entonces se celebraban, pero las celebraban a nivel nacional. En Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29, encontramos otra forma de diezmo, y este diezmo era para los pobres y los extranjeros, es decir, las personas que tenían tierras. La ley decía, cuando coseches, no coseches todo lo de tu parcela, las esquinas y lo más profundo, eso no lo coseches. Si fueran uvas, ¿verdad? Déjalo ahí. También decía que todo lo que se le caía, ya no tenían por qué recogerlo, lo tenían que dejar ahí. De esto podemos verlo también en la historia de Ruth y Booz, ¿verdad?
Pero este diezmo, ¿qué era? Era para la gente pobre, para los extranjeros que pasaban por ahí, no tenían qué comer, no tenían tierras para poder cultivarlas y alimentarse. Entonces era una manera de dejar como que el 10% de mis utilidades, de mis ganancias, para proveerle a los pobres y a los extranjeros de aquella época. También a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Así que, en conclusión, podemos ver que los judíos se les exigía que proporcionaran un diezmo de los levitas, diezmo para los festivales, diezmo para los pobres, impuestos sobre participación de utilidades, reposos cada 7 años también. La tierra había que dejarla descansar cada 7 años, o sea, 6 años se trabajaba y el séptimo, es decir, ese año, se dejaba descansar. La tierra seguía produciendo, los israelitas seguían sobreviviendo de lo que producía la tierra, y también los pobres tenían derecho a eso. Así que los judíos, como vemos, se les exigía que proporcionaran un diezmo de los levitas, diezmo para los festivales, diezmo para los pobres, un impuesto de participación de utilidades, reposos cada 7 años de la tierra, impuesto para el templo. Por lo que vemos, todo eso suma más del 25% para el gobierno teocrático de Israel, y específicamente de Dios. Pero también había dádiva voluntaria, y es a la que yo me quiero enfocar más. Por ejemplo, ahí sí veamos en Éxodo capítulo 35, 4 y 5. Dice así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado: tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, y etcétera, etcétera, etcétera. El Señor pedía todo esto para la obra y la construcción del tabernáculo. Pero vayamos al capítulo 36 y versículos también del 5 y el 6. Y el 5 dice: fueron a decirle a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Sabemos que ¿qué es mejor? O el diezmo o la dádiva voluntaria. Definitivamente con la dádiva voluntaria la gente da más de lo que tiene que dar, sin imposición y de corazón. Ahora vamos a la dádiva en los tiempos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5 versículo 29 y 30, en Mateo 5, 46, 47 y en Marcos 2, 14, 16, en todos estos pasajes encontramos la figura del publicano, es decir, del recolector de impuestos. Aquí la referencia que quiero hacer es a la carga exorbitante de impuestos y la mayoría injustos que el Imperio Romano tenía hacia el pueblo de Israel. Entonces aquí lo que quiere decir es que los israelitas no solo traían todos esos diezmos que el Señor pedía para su gobierno, sino que aparte ya había otro imperio que les exigía o que les imponía impuestos, y muchos eran injustos. Les imponían, entonces era una carga. Si ya vimos que era más del 25% para el gobierno teocrático de Dios, y ahora más estos impuestos, la referencia es que el pueblo de Israel estaba agobiado con tantos pagos que tenía que hacer. Sin embargo, aún así, en Mateo capítulo 17, versículos 24 en adelante, Jesús nos enseña que a pesar de la carga excesiva, injusta, que había que pagar de impuestos, ¿verdad? Que a pesar de eso, el Señor nos enseña que hay que pagar los impuestos. En pocas palabras, el Señor dice que debemos de pagar impuestos porque Dios está detrás de todo gobierno humano. Nos parezca o no nos parezca, eso lo vemos en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, no lo leo por cuestión de tiempo, pero le invito a que usted escudriñe las Escrituras y vea qué es de lo que estoy hablando.
El Señor en el Nuevo Testamento, apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, nos enseñó que en cada momento debemos de pagar impuestos, porque detrás de cada gobierno humano está la mano de Dios. Dios es el que quita y pone gobernantes, nos guste o no nos guste, y tenemos que someternos a nuestras autoridades. Muy bien, en Mateo 23, o sea, capítulo 23, versículo 23, y Lucas 18, 9 al 14, se hace también referencia a tributos como sinónimo de impuestos. Muy bien, si estudiamos todo esto, vemos que en cada periodo, en la era premosaica, durante la etapa de la ley, y en el Nuevo Testamento después de la ley, si algo prevalece, no son las cantidades o los porcentajes específicos para dar. Creo que eso es más una imposición, o son impuestos a los que se refiere el diezmo, y que inclusive no es bíblico, sino que son costumbres paganas. Eso. Lo mejor y lo que ha caracterizado durante estos 3 periodos, y creo que ha trascendido de una era a otra etapa y a otra etapa, es la dádiva voluntaria. Porque cuando existe la dádiva voluntaria, uno da sin esperar a recibir nada a cambio, y uno da más de lo que uno puede dar. Porque cuando existe la dádiva, por ejemplo, hay una persona que tiene ingresos de 100,000 quetzales al mes, y esa persona da sus 10,000 quetzales de diezmo y se acabó. Y hay personas que ganan 5,000 quetzales al mes y dan de ofrenda hasta 2,000 quetzales. Es decir, están dando más. Uno es diezmo, es impositivo y lo hacen porque lo tienen que hacer, porque de plano es una ley. En cambio, el otro lo da voluntariamente, con amor, y da mucho más de lo que tiene que dar. Eso es lo mejor, lo que se puede ver, la dádiva voluntaria. Yo aquí apunté 3 conclusiones en base a esto. La primera es, ya para finalizar, por ende, no hay mandato para los creyentes sobre la necesidad del 10%. Esto es porque el diezmo nunca ha sido una ofrenda para Dios, siempre fue una forma de tributación para sustentar un gobierno. Y durante el periodo de la ley era para sustentar el gobierno de Dios. Segundo, el diezmo, tanto en épocas del Antiguo como en el Nuevo Testamento, era el pago de impuestos, y los judíos bajo la ley mosaica pagaban hasta un 25% por un año en diezmos. Tercero, durante años, iglesias fundamentalistas, evangélicas, conservadoras, denominacionales o no denominacionales, han promovido el diezmo como la norma básica para lo que sus miembros deben poner en el plato de ofrendas. El principio del nuevo pacto sobre la dádiva, es decir, ya a partir del Nuevo Testamento, por el cual debemos de regirnos nosotros, no se deriva de algún % obligatorio. La dádiva del nuevo pacto nace, primero, del corazón del creyente, segundo, y de su determinación personal para dar, y se basa, o debe de basarse, en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7, que constituye un excelente resumen de cómo debemos darle al Señor. Dice así, 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. 2 de Corintios 9, capítulo 6, versículo 7 es cómo debemos dar. No por obligación, sino con alegría, de corazón, voluntariamente, y lo que el Señor haya puesto en nuestro corazón, eso es sin imposición a un porcentaje determinado. Así que espero que eso le ayude a usted a sopesar o diezmo o dádiva. Yo me inclinaría mejor a una dádiva voluntaria.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Espero que esto sea de bendición para su vida, que cambie de una u otra manera su forma de pensar, porque como cambiaremos nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de actuar, y espero que seamos más generosos y más dadivosos y que demos de esta manera. Te recuerdo que puedes ubicarnos en el canal de YouTube Actitud Cristiana. Por favor, suscríbete. Puedes ubicarnos en Facebook también como Actitud Cristiana. Nos reunimos en la 14 calle 17-90 de la zona 3 en Quetzaltenango los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Puedes contactarnos también vía WhatsApp al 5506-0202. Dios te bendiga, te prospere. Espero que estés bien.